Importantísima noticia para la manera como se va a desenvolver la política para el próximo gobierno en el ámbito del Congreso. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero de ellos, pues por el nombre de María Fernanda Rangel. Habíamos dicho que una vez se rebarajó y se lanzó una nueva lista de candidatos después del fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca que ordenó cambiar la lista de candidatos a la Contraloría. María Fernanda Rangel era una de las más opcionadas, entre otras cosas porque era la que más le sonaba a Roy Barreras, se decía en ese momento, quien es el presidente del Senado, y que tampoco le chocaría mucho al pacto histórico. Bueno, vean la noticia ahora que el pacto histórico dice que es la heredera de Pipe Córdoba, la testaferro de Pipe Córdoba, es decir, la continuidad en la Contraloría, y que eso no le conviene para nada al país, dicen los miembros del pacto histórico. Ese es el lado que sorprende de esta noticia en cuanto a la elección de la Contralora, pero es mucho más, o del Contralor, es mucho más interesante lo que significa desde el punto de vista de la gobernabilidad en el Congreso para el próximo presidente ya electo Gustavo Petro. ¿Por qué? Hace apenas 15 días estábamos aquí haciendo cuentas, se suma el Partido Conservador a la coalición de gobierno, el Partido Liberal también decide que va a apoyar a Gustavo Petro, el Partido de la U, el penúltimo en subirse al bus, el Cambio Radical, todos haciendo cuentas de cuántas curules sumaría la coalición de gobierno para garantizar mayorías tranquilas y amplias en el Senado y en la Cámara. Y resulta que esas sumas y esas restas no están conduciendo aparentemente a una cohesión firme con la que pueda contar el gobierno y el partido de gobierno a partir del próximo 7 de agosto. Y eso se ve claramente en los dos trinos. El primer trino, recuerden ustedes, el de Armando Benedetti refiriéndose a conservadores, liberales, Partido de la U y Cambio Radical, es decir, los que garantizan esa mayoría para poder pasar los proyectos en el Congreso. Y dice Benedetti, esa es una coalición del Congreso, no una coalición de gobierno. Eso que suena a juego de palabras claramente quiere decir que los partidos tradicionales que han hecho política tradicional van a seguir haciendo política tradicional y que eso no necesariamente los va a acercar a los proyectos y a las iniciativas de Gustavo Petro. Pero mucho más importante el de Gustavo Bolívar cuando dice que esos partidos están apoyando a la doctora Rangel, que es heredera o testaferro o la ungida por Pipe Córdoba, y que si el pacto histórico llega a avalar esa votación, estaría contraviniendo los principios de cambio por los que está propugnando. ¿Por qué es importante eso? Porque Gustavo Bolívar y parte de la bancada del pacto histórico van a seguir respirando una y otra vez en la nuca, no solamente del presidente Gustavo Petro y también del pacto histórico, sino también de toda la coalición de gobierno para garantizar ciertas posiciones que difieren de las de la coalición del Congreso según la ha bautizado Armando Benedetti. Es decir, como lo decía Jenner al comienzo, fractura en esa coalición de gobierno que vamos a ver hasta dónde llega, Jenner. Mauricio, pero la otra gran pregunta, mientras que todo esto sucede es, ayer el presidente electo Gustavo Petro no llegó a la reunión, 500 alcaldes de municipios lo estaban esperando, protestaron al final que sí, que llegaba más tarde, no llegó. Estaba revisando la cuenta de Twitter, usted sabe que es muy activo Gustavo Petro en Twitter, su último tweet es un retweet del 1 de agosto, es decir, lleva 2 días sin aparecer en redes sociales. Usted que nos habla de cine, ¿recuerda la película ¿Y dónde está el piloto? Pues la gran pregunta es ¿y dónde está Petro? También estaba revisando la cuenta de Twitter del presidente electo Jenner para no ir a cometer un error aquí al decir que lleva efectivamente, completó 2 días sin tuitear y sin siquiera retuitear mensajes de otros. Para alguien que es tan absolutamente activo en las redes sociales y que está apenas a unas horas de posesionarse, pues es un dato bastante curioso. Pero súmenle ustedes el que quizás él tendría que responder a todos los interrogantes que han surgido acerca de su ausencia en esta cumbre de alcaldes que tanto lo echaron de menos y que llegaron a rechiflarlo. Tampoco se ha pronunciado, nadie dice dónde está, él no dice dónde está y es algo bastante sospechoso, pero no solamente una curiosidad, puede ser algo grave, no queremos decir que eso sea así, no tenemos información para un lado o para otro, o puede ser sencillamente que está escribiendo su discurso de posesión, dudoso que sea ese el motivo. En todo caso, seguimos contando las horas en que Gustavo Petro, a pocos momentos de posesionarse, apenas a pocos días de posesionarse, no aparece por ninguna parte.